Génesis 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? ¿Qué dijo el Señor? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿cómo? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Padre, te ruego que esta tu palabra, que es bendita, eterna y poderosa, Señor, sea de edificación, de bendición y de enseñanza para cada una de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo ministre nuestras mentes, corazones, nuestra alma. Que nuestro espíritu sea vivificado por tu palabra. Espíritu Santo, yo te ruego que tú traigas en esta tarde, a través de tu gloria, de tu poder, Señor, un avivamiento en el corazón para amar tu palabra. Que tu presencia, Señor, inunde nuestro ser y que podamos ser fortalecidos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos han leído alguna vez este pasaje de las Escrituras? Bueno, algunos que recién comienzan, por ahí comienzan por este libro porque dicen, bueno, es el primero, tengo que comenzar por acá, ¿verdad? Al principio viene todo bien, pero después cuando avanzan los capítulos se complica bastante Génesis. Así que bueno, recomendable cuando una persona recién conoce al Señor y no tiene conocimiento de las Escrituras, por ahí que comience con alguno de los evangelios cuando habla de la obra de Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, en este pasaje que acabamos de leer, también se menciona a Cristo. Es decir, ¿cómo es esto posible, no? Bueno, si ustedes notaron, prestaron atención, dice en el versículo 26, entonces dijo ¿quién? Dios. Dios dijo. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos a nuestra imagen. Y no hay otra imagen igual a Dios en el cielo más que Dios mismo. Entonces, ¿con quiénes estaba hablando Dios para hacer al hombre? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando leemos en los primeros capítulos de Génesis, primeros versículos de Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién estaba allí? El Espíritu Santo. Bueno, pero ¿dónde está Cristo ahí en ese momento? Cuando nosotros vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuándo? En el principio. Y en el principio, ¿qué pasó? Creó Dios, bueno, los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay. Y en el versículo 26, en particular, habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién es? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Wow. ¿Y de qué manera iban a hacer al hombre? Porque si usted lee los versículos anteriores, los demás días, bueno, creó las cosas que son inanimadas, o sea, que no tienen vida, luego también a la vegetación, luego también los animales, todos según sus especies, etcétera, todas las especies y géneros que nosotros conocemos, pero en el día 26 dice algo, el del día sexto, en el versículo 26 dice algo totalmente distinto. No dice Dios, bueno, dijo Dios y la tierra produjo tal cosa. No, Dios habla
entre las tres personas de la Trinidad y dice, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen. Pero no dice imagen solamente, dice conforme a nuestra semejanza. Hagámoslo que se parezca a nosotros, pero que sea semejante a nosotros. Y bueno, y Dios creó al hombre. Y dice que creó al hombre y a la mujer. Varón y hembra lo dice la versión de Reina Valera 1960. Tal vez otras versiones digan diferente, pero es esto exclusivamente. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo es posible? ¿No? Cuando yo me pongo a verme a mí mismo al espejo, bueno, la verdad que no veo a Dios. Cuando yo miro a mi alrededor en general las cosas que hacen los hombres, las mujeres, las cosas que suceden en la tierra, en el planeta, digo, no encuentro a Dios. Sinceramente no lo encuentro. Cuando yo analizo mi vida, antes de conocer a Cristo, jamás se me hubiera ocurrido que realmente yo sea una imagen o que fuese hecho, creado a semejanza de Dios. Aunque tal vez haya leído este pasaje. Y hoy hasta me cuesta entenderlo. Cómo es que el hombre y la mujer y el hombre fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Está diciendo como nosotros. ¿Y a qué se refería la palabra cuando dijo semejante a nosotros? Porque de hecho el hombre no es Dios, no era Dios. Sin embargo, era semejante. ¿En qué? Básicamente, en algunos aspectos como esto. Primero, que el hombre tenía pureza en su corazón. Era puro. Era santo. Y por otro lado, le fue dado de parte de Dios la autoridad para gobernar sobre todo lo que hay en la tierra. En esos aspectos es semejante, parecido a Dios el hombre en este momento, en su pureza, en su santidad y en la capacidad dada por Dios. ¿Para qué? Para gobernar sobre toda la tierra. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, creo que la mayoría, ¿verdad? Bueno, entonces hay una semejanza. Pero ¿qué sucede? Algo sucede. Nosotros no vemos eso hoy. Ustedes ven en los hombres y en las mujeres pureza en el corazón, santidad en el corazón, en sus vidas, en su diario andar. Ustedes ven de que los hombres gobiernen como Dios gobierna, que todo funcione perfectamente. Dios había creado todas las cosas para que el hombre lo administre, pero tenía absolutamente todo. Absolutamente todas las cosas que el hombre necesitaba estaban a la mano y no se generaba absolutamente ningún problema, ninguna dificultad. Todo funcionaba como perfecto y el hombre administraba eso. Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes pueden ver eso hoy? ¿Sí o no? Yo no lo veo. Bueno, tal vez porque necesite anteojos, pero además de eso, me cuesta ver eso. ¿Y cómo es que la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, puro, santo, y que además con la capacidad de administrar de tal manera de que todo funcione correctamente, todo funcione bien? Y de hecho así funcionaba. Donde fue puesto el hombre y la mujer, donde fueron puestos, allí todo funcionaba correctamente. Ahora vamos a ir hacia el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Es muy conocido este capítulo de la Biblia. Creo que casi todos sus versículos, en especial algunos,
Este que voy a leer es muy conocido. Juan capítulo 3, versículo 16. Y yo sé que muchos que están acá lo podrían decir de memoria sin leer en la Biblia. ¿Cómo empieza? Diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Para que en Él crea, no se pierda. ¿Y por qué va a estar perdido? Si fue hecho a imagen y semejanza de Dios, si es santo, puro de corazón y tiene la capacidad de gobernar y de administrar todas las cosas de la manera más eficiente y perfecta. ¿Cómo es que ahora en el libro de Juan están escribiendo que fue necesario Cristo que venga al mundo para que todo el que en Él crea sea salvo? Algo sucedió en el medio, ¿verdad? En el mismo capítulo 3 del libro de Juan, leemos un relato muy conocido. Yo estuve, los que pudieron escuchar el mensaje de allí de Líbaros, bueno, van a escuchar parte de este mensaje, aunque no es exactamente igual, pero toqué estos versículos también. Dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante del libro de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bueno, primero, que sea fariseo y principal entre los judíos quería decir que era una persona respetada que conocía muy bien la palabra de Dios, porque los fariseos eran un grupo de personas dentro del grupo de los judíos que estudiaban las escrituras. De hecho, el apóstol Pablo era fariseo. Tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, este versículo también es muy conocido. Tal vez no tanto como Juan 3:16, este versículo. Dice, el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué? Ver el reino de Dios. Ni siquiera puede enterarse de que existe el reino de Dios. Puede ser un religioso. Puede hacer muchas cosas, pero no ve el reino de Dios. No lo puede ver. No solo que no pertenece, no solo que no entra, sino que ni siquiera lo puede ver. Nicodemo era un hombre estudioso de la palabra de Dios. Era también un maestro. Y Jesús le dice a este maestro, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Por qué necesitaría una persona nacer de nuevo si fue creado santo, puro y con una capacidad de hacer las cosas perfectas, de administrar y gobernar el mundo para que todo funcione bien? Bueno, yo sé que la mayoría al menos conoce la respuesta. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué es necesario, dice, que creamos en Cristo para que podamos ser salvos? ¿Por qué fue necesario que Jesús venga a morir en la cruz para que seamos salvos? ¿Qué pasó con nosotros? Bueno, sucedió que este hombre, esta mujer, no solamente fueron creados a imagen y semejanza de Dios en cuanto a su pureza, santidad y capacidad para gobernar, sino en cuanto a tener la libertad de elección, que se conoce como el libre albedrío. Tenía esa capacidad. Tenían esa capacidad.
los que conocen la historia, pero yo lo resumo ahora, estas personas en un momento determinado dudan de la palabra de Dios. Dudan acerca de lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho, pueden multiplicarse, pueden gobernar sobre todo, pueden comer de todo, pueden ser felices para siempre, pero lo único, no coman del árbol del bien y del mal. Y de hecho, en el jardín del Edén estaba un árbol que se llamaba el árbol de la vida, que justamente ese árbol hacía posible de que no mueran nunca. Pero les dijo, de todo árbol pueden comer menos del árbol del bien y del mal. Cuando Satanás, la serpiente o tantos nombres, el diablo, el maligno, estaba allí, se acerca a la mujer y al hombre y pone en su corazón esta cuestión. ¿Cómo que Dios les dijo que si comen de ese árbol van a morir? Y eso no fue el problema. El problema fue que cuando Eva escuchó eso, dudó de lo que Dios había dicho. No van a morir, sino que Dios sabe que el día que coman de ese árbol van a ser igual que Dios. Y entonces, tanto Eva como Adán dudaron y dijeron, capaz que no es tan verdad lo que nos dijo Dios. Capaz que no es tan así. Tal vez tiene razón la serpiente. Bueno, pecaron contra Dios. ¿Cuál fue su pecado? El querer ser igual a Dios. A pesar de que Dios los había creado, de que Dios les había dado todas las cosas, que tenían un corazón puro hasta ese momento, que tenían esta capacidad tremenda para administrar todas las cosas, pero cuando cometen el pecado de fallarle a Dios, pierden esta condición. Ya no es un corazón puro, ya no hay santidad y tampoco hay más la capacidad que tenían. Por eso el hombre hace tantos desastres. Por eso se autodestruye. Por eso destruye el mismo planeta donde habita, por ejemplo, entre tantas otras cosas. Esa capacidad que tenía para gobernar y administrar el planeta la transformó ¿en qué? En un autoritarismo, explotando los recursos, utilizando la violencia, la guerra y tantas otras cosas con esa imagen de Dios, pero ahora, ¿cómo? Degradada, rota por el pecado. El amor de Dios que tenían en su corazón se transforma en un amor egoísta que busca solo lo propio. Bueno, podemos hacer una lista tremenda de las características de ¿quién? Del hombre. Las características que nos llevan a este momento, a todos los seres humanos, a necesitar de que se haga algo, porque si no estamos perdidos. Leíamos en el capítulo 3 de Juan que Jesús le dice a este religioso, a este estudioso de la palabra de Dios, una persona que, ¿saben qué esperaba? Cuando Jesús fue a abrirle la puerta, y él le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Y él era un fariseo, no era cualquier cosa. Era alguien reconocido en la sociedad, sobre todo entre los judíos. ¿Y qué ocurrió con esto? Él esperaba que Jesús hablara con él y dijera, Nicodemo, eres bienaventurado, eres feliz, dichoso por cómo te manejas, por cómo andas. Ojalá todos los hombres y mujeres de la tierra fueran como vos, Nicodemo.
Nicodemo se jactaba ¿de qué? De no solo conocer la palabra de Dios en ese momento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, sino que él llevaba adelante una vida piadosa, justa a sus propios ojos. Y él se presentó delante de Jesús como una persona justa, como lo mejor de todo. ¿Recuerdan aquella oración de un fariseo y un publicano? El fariseo oraba y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este pobre desgraciado publicano. Porque soy judío, hijo de judíos, soy hijo de Abraham, soy fariseo de fariseos, tantas cosas. Porque guardo la ley, porque doy diezmos y limosnas. Gracias porque no soy como este publicano. Y el publicano, no judío, se golpeaba el pecho, dice la Biblia, y ni siquiera se animaba a mirar al cielo y decía: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Estaba diciendo: Dios, hace algo por mí porque soy un pecador, estoy pecando delante de tu presencia. Y Jesús, dando ese relato, dice: ¿saben quién bajó primero justificado delante de Dios? El publicano. Porque son pecadores, tanto el publicano como el fariseo. Pero uno se jactaba de su propia justicia y el otro reconocía su pecado. Bueno, por naturaleza nosotros los seres humanos somos pecadores. ¿Qué naturaleza? ¿La inicial que Dios le dio a Adán y a Eva? No, la naturaleza caída. Y yo sé que algunos que tal vez están escuchando por primera vez esto, pueden estar diciendo en su mente, diciendo: bueno, ¿y yo qué culpa tengo de que Adán y Eva fallaran? ¿Cuántos se preguntaron alguna vez eso? Miren que mentir es pecado. ¿Cuántos se preguntaron? Bueno, los voy a ayudar. Ahora sí. ¿No? ¿Cuántos se preguntaron alguna vez eso? ¿Y yo qué culpa tengo de que Adán y Eva le fallaron a Dios y como consecuencia de eso, bueno, ahora todos estamos bajo maldición de pecado? Bueno, dos respuestas. La primera: el que esté libre de pecado puede juzgar a Adán y a Eva. ¿Quién nunca pecó acá? Mique dice que nunca. Bueno, vamos a orar. Entonces, ese es uno. Segundo lugar, Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Que Dios es poderoso, que Dios es omnipresente, está en todo lugar, que es omnipotente, que lo puede todo, y que es omnisciente, que lo sabe todo. Bueno, Dios eligió para poner en el jardín del Edén a lo mejor de lo mejor que había en representantes de seres humanos. Yo creo que si hubiese estado yo o mi esposa y yo juntos, no duramos ni media hora. Te conozco, mi amor. Somos una sola carne. Dios puso en el jardín el Edén el mejor hombre y la mejor mujer para que nos representaran. Dios es justo y Dios es poderoso y lo hizo así. Y fallaron. Cualquiera de nosotros que hubiésemos estado en ese lugar, pero al rato que Dios dijo, ya estaríamos prendidos del árbol. Ay, que se lo vio tan rico para comer la fruta. No era la fruta, era el poder que suponía eso, el ser igual a Dios. ¿Y por qué querían ser igual a Dios? Querían independizarse de Dios. Decir: yo no voy a necesitar quien me diga qué tengo que hacer. Ahora, si soy igual a Dios, yo voy a decidir lo que hago con mi vida. ¿No les suena conocido eso? No, no, sí. A mí nadie me manda. Yo hago lo que quiero. No, pero los culpables son Adán y Eva, ¿no? Bueno,
está en nuestra naturaleza humana. Por eso fue necesario, dice la Biblia, encontrar una solución. Y dice Dios, yo no lo quiero alargar tanto, pero para no buscar y leer todo el pasaje, dice Dios que buscó entre los hombres si se encontraba por lo menos uno justo. ¿Cuántos? No en este tiempo, en todos los tiempos de la humanidad. Si por lo menos se encontraba, ¿cuántos justos? Uno. Y no se encontró. Se buscó entre los hombres y los hijos de los hombres alguien que buscara a Dios verdaderamente. No se encontró ninguno. Sí había muchos que buscaban a Dios, pero era un Dios creado a su imagen del hombre, no al verdadero Dios. No se encontró a nadie en absoluto. Entonces la humanidad entera condenado que a estar separado de Dios por toda la eternidad. ¿Qué hacemos? Bueno, este mismo Dios eterno y poderoso que en Génesis dijo en un momento, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no es un improvisado. Dios sabía lo que iba a ocurrir y tenía un plan. Tenía un plan. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, dijo, yo voy a ser su representante. Por eso Jesús dejó su trono, dejó su calidad de deidad y nació como hombre, vivió entre nosotros como hombre, pero sin ¿qué? Pecado. Justo, santo. Y Él fue nuestro representante porque no se encontró ninguno. Dios mismo vino, se encarnó para ser nuestro representante. Ahora uno puede decir, bueno, está bien, qué interesante. Ahora, por un momento pensemos a Jesús, el Hijo, al Cristo, al Mesías. A Él en sí mismo le era necesario. Él necesitaba salvarse. No. ¿Por qué dejar su trono? ¿Por qué dejar el lugar donde estaba? ¿Por qué venir y padecer que lo maltraten, que lo persigan, que lo torturasen y que luego lo terminaran ¿qué? Clavando y matando en una cruz? No, no fue por Él, fue por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, este mismo Dios que creó al hombre a imagen y semejanza de Él, dijo, bueno, este hombre está haciendo desastres. Y entonces proveyó Dios mismo una forma para ser salvos. Una forma para que se restituya nuestra relación con Él. Que podamos cada día parecernos más a Jesús. Y eso fue la obra de Cristo en la cruz. Por eso murió Jesús en la cruz. Pero no solamente murió. ¿Qué pasó luego al tercer día? Resucitó. Es tan importante una cosa como la otra. El que haya muerto es porque murió cargando, dice la Biblia, con nuestros pecados. Con los de todos. Y murió como nuestro representante, pero no podía quedar ahí. Él resucitó. ¿Y a dónde se presentó cuando resucitó? En el cielo mismo, delante de Dios mismo. Y se presentó como el Cordero, se presentó como el que fue crucificado, el que tomó nuestro lugar, pero también
como nuestro representante, como sumo sacerdote, diciendo: yo soy el representante de ellos. ¡Wow! Me encanta una imagen que he visto por ahí en internet, hace rato no me la cruzo. Cuando se arma una fila enorme de personas, es solo una representación. No creo que haya una balanza en el cielo, pero bueno. Y pasa una persona que quiere entrar al cielo y dice: bueno, a ver, ¿cuál es tu precio? Y no, yo hice muchas obras de caridad, yo hice esto, lo otro. Y se pesa en la balanza y la balanza dice: insuficiente. Afuera. Y así pasa otro: no, porque yo siempre daba mis diezmos, mis ofrendas y no faltaba nunca a las reuniones y entonces tengo que entrar al cielo. Lo pesan, insuficiente. Y así pasan un montón. Y de repente viene uno ahí medio tímido y dice: ¿y vos? Y yo soy un desastre. Le fallé a Dios tantas veces. Y cuando va a subir a la balanza, viene alguien, le dice: no, un momento, en su lugar estoy yo. Y el que se sube a la balanza es Cristo. Y obviamente quedó perfecto. Entonces podés entrar. No entramos al cielo por mérito propio. Entramos al cielo porque Cristo es nuestro representante. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Ahora, para que todo esto acontezca, dice en el libro de Juan, capítulo 3, y enseña que nos es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que nosotros, nuestra vida espiritual está como sin Cristo, muerta. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. Y la paga del pecado, que es la muerte. Jesús le dijo a Adán, le dijo a Eva: si comieres de ese árbol morirás. Y no murieron instantáneamente, físicamente, pero sí espiritualmente. Por eso yo una vez dije por allá: yo creo que por la calle alrededor nuestro andan muchos muertos vivos. Bueno, había una película ahí por ahí, ¿no? Los muertos vivos. Bueno, sí, vivos físicamente, su corazón late, pero su vida espiritual está muerta. Sin una relación con Dios, el ser humano espiritualmente, ¿cómo está? Muerto. Porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Ahora, la única forma de librarnos de esa sentencia es de que alguien pueda pagar ese precio por nosotros. Bueno, eso fue el precio que pagó Jesús muriendo en la cruz por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 3 de Juan, versículo 4 en adelante dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estaba diciendo: no estamos hablando meramente, solamente de una cuestión física, sino de un nacimiento como espiritual. Y un nacimiento espiritual, nuevo nacimiento espiritual, solo ocurre por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque si no hay un nuevo nacimiento, no hay forma ni de ver el reino de Dios. Aunque estés sentado en una iglesia, aunque asistas todas las veces que hay reunión a una iglesia,
Si no naciste de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es posible de que nosotros podamos ser salvos? Bueno, el medio de nuestra salvación es la fe. Es la fe. La fe es la que nos permite a nosotros creer en Jesucristo, creer que es Dios. Dice la Biblia, creer que Él es el Hijo de Dios. Pero hijo con mayúscula está hablando de que es la deidad. Creer que es Dios, que vino y tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar en la cruz. Si tenemos fe para creer eso, entonces esa fe es salvífica. Bueno, muchas personas dicen tener fe, pero tienen fe, entre comillas, en cualquier cosa. Ahora, esta fe que sí proviene de Dios, es la fe que nos lleva ¿a qué? Primero, a entender que somos ¿qué? Pecadores y que estamos perdidos y que necesitamos que alguien nos salve. Segundo lugar, nos hace creer y entender que Cristo es ese medio de nuestra salvación, solamente Cristo. Nos hace entender que nosotros somos incapaces, insuficientes para salvarnos a nosotros mismos. Y nos hace creer y entender algo que se llama gracia de Dios. La palabra gracia significa ¿qué? Regalo. Vamos a hacer otro examen a los del seminario. Extra. Significa regalo. La gracia es un regalo de Dios. ¿Qué regalo? ¿Les parece que es poco regalo que Dios mismo venga aquí, se haga hombre y que muera en una cruz para darnos salvación? Eso es gracia, porque la Biblia en un momento explica y dice, bueno, quizás algún hombre sea capaz de dar su vida por alguien a quien ama, por un amigo, etcétera, tal vez por una persona, pero ¿quién sería capaz de dar su vida y morir por todos sus enemigos? Porque nosotros al pecar nos constituimos en enemigos de Dios, pero Él mismo vino a buscarnos. De hecho, lo hizo desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron Adán y Eva? ¿A dónde fueron? Se escondieron en el huerto del Edén. Se escondieron. ¿Y quién los fue a buscar? Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? No, acá estoy escondido porque tuve vergüenza. Bueno, Dios ya sabía todo lo que había sucedido. Pero fíjense que a pesar de que el hombre pecó y falló y no fue a Dios arrepentido, Dios sí lo fue a buscar. Y esa es tu historia y es mi historia. Siendo pecadores, Jesús vino a buscarnos. Un día llegó una palabra. Puede haber sido por un folleto, puede haber sido porque viniste a una reunión, tal vez porque lo viste por internet, lo escuchaste por internet. Los medios son distintos. Pero es este mismo Dios que un día vino a tu vida y te dice, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y cuando Dios nos habla y nos llama, su llamamiento es irresistible. Su gracia es irresistible. ¿Cómo negarse? Cuando ese amor de Dios viene y llega a nuestras vidas y nos llama por nuestro nombre. Piensen por un momento sus vidas y cómo Cristo Jesús vino y te llamó por tu nombre. Porque es una relación personal. Y cuando viene Dios a tu vida,
El Espíritu Santo es el que actúa haciendo posible esto que Jesús le decía a Nicodemo, un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento es una nueva creación, una nueva criatura. Es más, Dios dice en la Biblia, yo hago todas las cosas nuevas. Es una nueva creación. Entonces ahí comienza una nueva etapa. Claro que tenemos una etapa de bebé que necesitamos que nos arruquen, hacemos berrinche todo el tiempo. No sé si usted conoce a algún cristiano que hace berrinches. Bueno, a algunos que les dura ese tiempo. Y después viene la etapa de más pequeños, empiezan a caminar, tocan todo, rompen todo. ¡Qué desastre este cristiano! Y está aprendiendo. Está aprendiendo. Ay, pero si hace como 30 años que ven en la iglesia. Y bueno, va despacio. Son etapas, el proceso de Dios en nuestra vida. Hasta que, bueno, imagínense cuando llega la adolescencia. ¡Fua! Crisis de identidad. Ay, ¿será que Dios me ama? ¿Será que soy salvo? Pero no voy a ir más a la iglesia. ¿Para qué voy a ir si no, Dios a mí no me eligió? Adolescencia. Si Dios no te hubiese elegido, no te estarías preguntando eso. Porque el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tampoco te importaría, tampoco te interesaría agradarle a Dios. Pero cuando naciste de nuevo y sos parte del reino y podés ver el reino de Dios, ¿sabes lo que pasa al principio? Decís, es imposible que yo pueda pertenecer acá. Dios es santo, santo, santo. Y yo soy un pecador. Es lo primero que sucede. Pero luego inmediatamente, ¿qué entendemos? Que Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. ¿Y qué ocurre con eso? Bueno, entonces hago lo que quiero, total, Jesús es mi representante. Bueno, eso sería un extremismo total. El apóstol Pablo lo explica muy bien en Romanos y dice, no, de ninguna manera. Este regalo de Dios no produce en nosotros que vivamos cualquier cosa. Es más, la salvación que llega a nuestro corazón, este nuevo nacimiento nos hace amar las buenas obras. No por imposición. Hoy tengo que orar. Hoy tengo que leer la Biblia. Hoy tengo que ir a la iglesia y tengo que ver la cara a la hermana. A la hermana. Ah, no, es mi esposa. ¿Está raro eso? Por eso dice, os es necesario nacer de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, no hay verdadero cristianismo. Yo no sé qué hacía ahí sentado, yo estaría desesperado diciéndole, Señor, aceptame en tu reino, por las dudas. Cuando yo comencé mis primeros pasos en la iglesia, creo que prácticamente 3 o 4 veces por día me arrepentía de mis pecados y le decía, Señor, no vaya a hacer cosas que borre mi nombre del libro de la vida y todas esas cosas. Si se siente identificado, bueno, a mí me pasó. Está bien. Lo que sí le aseguro que lo que nunca ha cambiado cada vez que le fallo a Dios, el dolor que se produce en mi corazón. Y cómo no me escondo, sino que corro a los brazos del Señor diciéndole, perdóname porque vos moriste también por este pecado. Y me duele fallarme a aquel que no tenía la obligación, pero quiso salvarme. Me duele fallarle.
se rompe mi corazón, pero no me escondo. Voy a sus pies. Señor, perdóname. Y dice Juan en una de sus epístolas, que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Y cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, porque cuando pecamos merecemos juicio, pero dice que tenemos un abogado. Ese abogado es Cristo. Y dice, sí, es verdad, se merece el juicio, se merece la muerte, pero un momento, yo tengo un acta que dice que el caso está cerrado porque yo morí por él. Cuando Jesús moría en la cruz, dijo esto: consumado es. Eso era una orden legal muy conocida en el Imperio Romano, que era cuando un caso, cuando se estaba condenando a alguien, cuando se estaba acusando a alguien y lo estaban por condenar, el juez ponía un sello y decía consumado es, decía caso cerrado, no se lo puede condenar. Bueno, Jesús tomó el acta que estaba contraria a tu nombre y a mi nombre, ¿y saben qué hizo? La clavó en la cruz y dijo, consumado es, caso cerrado, ya no se puede condenar. Entonces, ¿cómo no servir a un Dios tan maravilloso y tan bueno? Por eso las consecuencias de esta salvación tan grande, ¿qué es? Es amar a Dios y querer servirle. No porque nos imponen o nos pegan con un látigo, sino porque amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahora, queridos hermanos, hermanas y amigos y amigas, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo vino, era un religioso, sabía mucho de la Biblia, trataba de agradar a Dios, era un buen hombre. Pero cuando vas a hablar con Jesús a la noche, Jesús no le dijo ni hola, porque había algo urgente que tratar. Nicodemo fue y le dijo, hola rabí, hola maestro, sabemos que has venido de Dios porque ninguno puede hacer las obras y las señales que tú haces. Jesús lo miró y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. No anduvo con vueltas, porque yo puedo abrazarte, puedo invitarte a comer, podemos charlar, podemos hacer tantas cosas, pero si necesitas nacer de nuevo, es lo primero que tengo que decirte. Por eso lo digo esta tarde. Os es necesario nacer de nuevo. Y si escuchaste este mensaje y realmente te conmovió el corazón y decir, bueno, necesito nacer de nuevo, esta puede ser la gran noche del comienzo de una nueva vida. ¿Es posible nacer de nuevo? Sí, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Cómo lo sé? Porque no lo dije yo, lo dijo Jesús. Dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, o sea, al cielo, porque les enviaré, que la palabra correcta es paracleto. Es alguien que los consuele, es alguien que los guíe a toda la verdad, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está entre nosotros, obrando en la iglesia para que muchos que están muertos en delitos y en pecado, ¿qué suceda? Ahora nazcan de nuevo a una nueva vida con Cristo. Y si crees que alguna vez naciste de nuevo, pero te descuidaste, la carnalidad, el sistema y el mundo te arrastró, hoy también es un buen momento para reconciliarte con Dios y decirle, Señor, ¿cómo te pude haber fallado tanto cuando yo estaba perdido y te fijaste en mí? Ninguno de los que estamos acá merecíamos que Jesús muriera por nosotros, pero lo hizo, ¿sabes por qué? Porque te amó. ¿Te animas a decirle al que tienes cerca, Jesús te ama? Tanto que vino a morir en la cruz por vos.